En las últimas horas, la periodista Rosa Villacastín se ha visto envuelta en una creciente controversia que ha sacudido su reputación profesional y cuestionado su integridad como periodista. El origen de este conflicto está relacionado con su aparente silencio ante las graves acusaciones de abuso sexual que se han vertido sobre Juan Carlos Monedero, uno de los cofundadores del partido político Podemos. Las denuncias, que señalan un comportamiento inapropiado de Monedero hacia varias mujeres en el ámbito privado, han saltado a la palestra pública y se han convertido en un tema central de discusión no solo en medios de comunicación, sino también en el ámbito político y en las redes sociales. Sin embargo, lo que ha encendido aún más la polémica es la actitud de Villacastín, quien, lejos de condenar públicamente las acciones del político, ha guardado un silencio inquietante, lo que ha llevado a muchos a acusarla de ser cómplice de los presuntos actos de abuso al no expresar su desaprobación ni mostrar empatía por las víctimas de estos actos. El silencio de la periodista ha sido interpretado por varios sectores como una señal de apoyo tácito hacia Monedero, lo que ha generado una ola de críticas hacia su persona y su labor profesional. La controversia se intensificó aún más cuando comenzó a circular una fotografía tomada durante una entrevista que Rosa Villacastín realizó a Juan Carlos Monedero en el año 2020. En dicha imagen, ambos aparecen juntos, en lo que para muchos es una postura visiblemente cercana, lo que no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales. La imagen, captada en el contexto de una entrevista profesional, muestra a Monedero y Villacastín en una postura que muchos interpretan como algo incómoda o inapropiada. Los cuerpos de ambos están demasiado próximos, casi tocándose, lo que ha despertado suspicacias y generado una fuerte discusión sobre la relación entre la periodista y el político de Podemos. La cercanía física que se muestra en la fotografía ha alimentado las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo personal, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si Villacastín estaba demasiado cerca de Monedero, no solo en un sentido profesional, sino también en un plano más personal. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, y para muchos, se convirtió en el detonante de la controversia que rodea a la periodista. La pregunta que se hicieron muchos fue clara y contundente: ¿por qué Rosa Villacastín no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo que involucra a Monedero? ¿Por qué, a pesar de las graves acusaciones de abuso sexual, no ha condenado explícitamente las acciones de su interlocutor? El contexto de la entrevista de 2020, en la que se tomó la foto en cuestión, también ha añadido una capa de complejidad a la situación. Durante esa entrevista, Monedero no solo compartió sus puntos de vista sobre política, sino que también se mostró más personal y emocional al hablar de temas tan íntimos como el amor y el sufrimiento emocional. En sus declaraciones, Monedero ofreció una visión filosófica sobre las relaciones sentimentales, y en un momento de la conversación, hizo una afirmación que ha llamado la atención de quienes ahora analizan la entrevista con detenimiento. «El que te hace sufrir es un monstruo», dijo Monedero, palabras que, en su contexto, parecían reflejar una crítica a las relaciones tóxicas y un deseo de evitar cualquier vínculo emocional que pudiera traer sufrimiento. Además, añadió que, debido a su tendencia personal hacia la tristeza y el sufrimiento emocional, prefería no abrirle la puerta al monstruo en su vida, lo que daba a entender que intentaba alejarse de aquellos que, según él, podían hacerle daño emocionalmente. Esta declaración no solo dejó una impresión filosófica sobre las relaciones sentimentales, sino que, a medida que las acusaciones de abuso fueron surgiendo, muchos comenzaron a preguntarse si las palabras de Monedero no reflejaban un patrón más profundo de manipulación emocional o un comportamiento dañino hacia las mujeres. El hecho de que estas declaraciones se produjeran en un contexto de aparente cercanía entre Monedero y Villacastín ha añadido aún más leña al fuego, haciendo que muchos especularan sobre el significado de esta entrevista y el papel de Villacastín en todo el asunto. La fotografía y las declaraciones de Monedero, junto con el silencio de Villacastín, han alimentado una creciente discusión sobre la postura ética y profesional de la periodista. La relación que se muestra en la imagen y el tono personal de la entrevista han generado muchas preguntas sobre el rol de Villacastín como periodista, especialmente cuando se trata de un tema tan grave como las acusaciones de abuso. Si bien la periodista es conocida por su capacidad para realizar entrevistas incisivas y por su dedicación a tratar temas políticos y sociales, en este caso su actitud ante el escándalo ha puesto en duda su compromiso con los principios éticos del periodismo. Su silencio ha sido interpretado por muchos como un intento de encubrir los actos de Monedero, o al menos, una falta de voluntad para abordar el asunto de manera crítica. Este silencio, lejos de ser una postura neutral, ha sido percibido por muchos como una forma de justificar o proteger a una figura política cercana, lo que ha provocado una fuerte condena pública hacia su persona. A medida que las semanas han pasado, la controversia ha ido tomando más fuerza, y las redes sociales han jugado un papel clave en amplificar la discusión. Miles de usuarios han expresado su indignación tanto por el comportamiento de Monedero como por la actitud de Villacastín, y el silencio de la periodista ha sido una de las cuestiones más debatidas.
El hecho de que Villacastín no haya hecho una declaración pública sobre el caso ha sido interpretado como una falta de empatía y de responsabilidad profesional, especialmente considerando la gravedad de las acusaciones que recaen sobre Monedero. Muchos han cuestionado si la periodista, al no condenar los hechos, está violando las normas básicas de la ética periodística, que exigen que los comunicadores se posicionen de manera clara frente a situaciones de abuso o violencia. El silencio de Villacastín ha sido, en este sentido, uno de los elementos más controversiales de todo este caso. La presión pública ha ido aumentando, y muchos se han preguntado si Rosa Villacastín finalmente romperá su silencio y abordará el tema de las acusaciones de abuso que involucran a Monedero. La periodista, conocida por su amplia trayectoria y experiencia en el mundo del periodismo, se enfrenta ahora a una de las pruebas más difíciles de su carrera profesional. Su postura ante este escándalo podría determinar en gran medida la forma en que será recordada en los próximos años. ¿Se atreverá a condenar públicamente los actos denunciados? ¿O continuará manteniendo su postura de silencio, que ya ha sido interpretada como una forma de defensa de Monedero? Mientras tanto, las críticas hacia ella siguen creciendo, y su imagen como periodista parece haber quedado gravemente afectada por esta situación. Lo que comenzó como una simple controversia sobre el silencio de una periodista ante unas acusaciones de abuso ha evolucionado hacia una discusión mucho más profunda sobre el papel de los periodistas en la sociedad y su responsabilidad al tratar temas tan serios como la violencia de género. La falta de una respuesta clara por parte de Villacastín ha generado un intenso debate sobre los límites de la ética profesional y la necesidad de que los periodistas se pronuncien de manera firme y decidida cuando se enfrentan a situaciones tan delicadas. Mientras tanto, la sombra de las acusaciones de abuso sobre Monedero sigue presente, y la pregunta que persiste es si Villacastín tomará finalmente una postura clara y se pronunciará sobre un tema que sigue siendo de vital importancia para la sociedad. Sin embargo, la entrevista en cuestión no se limitó únicamente a la discusión sobre las relaciones sentimentales y el amor, sino que también abarcó una serie de reflexiones más profundas y universales sobre la vida misma. Monedero, con su característico enfoque filosófico, utilizó este espacio para plantear una visión más amplia sobre la existencia humana y el sentido de la vida, llamando a las personas a vivir con plenitud y aprovechar cada instante que se nos ofrece. Lejos de ser una charla superficial, el político quiso compartir su perspectiva sobre temas que van más allá de la política, temas que tocaban el corazón de la experiencia humana. En este contexto, Monedero habló con sinceridad sobre la rabia y la frustración que a veces sentimos sin un motivo claro, esa sensación de tristeza inexplicable que nos invade de vez en cuando. Este tipo de emociones, para él, eran parte de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo, constituyen una oportunidad para reflexionar sobre las costumbres y comportamientos que muchas veces son destructivos. La rabia, según él, no surge de causas externas necesariamente, sino que a menudo aparece cuando estamos tristes por razones que no entendemos del todo, lo que puede resultar aún más frustrante. Este sentimiento, que Monedero reconocía como algo inherente a la experiencia humana, le llevó a plantearse otras cuestiones, como la manera en que las personas tienden a gestionar estas emociones de forma destructiva. En particular, Monedero destacó una costumbre humana que él consideraba especialmente perjudicial: la tendencia a discutir con las personas más cercanas cuando nos sentimos mal. En lugar de canalizar nuestras emociones de forma constructiva, muchas veces caemos en la trampa de crear conflictos innecesarios con aquellos que más nos importan. Esta actitud, en su opinión, no solo genera sufrimiento adicional, sino que nos aleja de lo que realmente importa: el amor y la conexión con los demás. En su lugar, Monedero hizo un llamado a celebrar lo que tenemos, a apreciar cada momento, a valorar lo que hemos logrado y las relaciones que hemos cultivado a lo largo de nuestra vida. Esta reflexión sobre la importancia de centrarnos en lo positivo y no dejarnos consumir por lo negativo era un tema recurrente en sus palabras, y se veía como un consejo para todos aquellos que pudieran estar pasando por momentos difíciles. Monedero sugería que la vida, por su fragilidad, nos exige aprovechar cada oportunidad que se nos presenta, sin perder de vista la importancia de mantener la calma, la gratitud y la paz interior. La vida es muy frágil, y de repente, la gente que queremos se nos va, dijo Monedero con un tono de seriedad que evidenciaba la importancia que le daba a este mensaje. Sus palabras, cargadas de una reflexión existencial, no solo apuntaban a la inevitabilidad de la muerte, sino también a la rapidez con la que las circunstancias pueden cambiar. Esta es la razón por la que, según él, debemos estar siempre preparados para lo inesperado, pero también ser conscientes de lo afortunados que somos al poder disfrutar de lo que tenemos en el presente. Monedero parecía estar sugiriendo que, a pesar de la inevitabilidad de la pérdida y del dolor que nos puede generar, lo más importante es saber vivir con plenitud, aprovechar los momentos y no dejar que las pequeñas frustraciones cotidianas nos aparten de lo esencial.
Esta reflexión no solo se limitaba a las personas cercanas, sino que también se extendía a la vida en general, instando a los oyentes a no dejar pasar oportunidades, a no dar por sentada ninguna relación y a aprovechar al máximo cada día. Con el objetivo de dejar un mensaje aún más profundo, Monedero recurrió a la sabiduría de uno de los filósofos más respetados de la antigüedad, Isidoro de Sevilla. Con una cita poderosa, el político intentó dar un giro trascendental a la conversación. «Estudiad como si fuerais a vivir eternamente, pero vivid como si fuerais a morir mañana», citó Monedero, un mensaje que evocaba la importancia de vivir con una conciencia profunda del presente, sin olvidar la necesidad de preparación y crecimiento a largo plazo. Esta cita no solo era una reflexión sobre el equilibrio entre la vida intelectual y emocional, sino también una llamada a vivir sin reservas, con pasión y sin temor al futuro. La vida es efímera, y aunque es necesario planificar y aprender, Monedero sugirió que lo más importante es vivir con intensidad, aprovechar al máximo el tiempo que tenemos y no esperar demasiado tiempo para hacer las cosas que realmente importan. De esta manera, su mensaje estaba cargado de una filosofía de vida que desafiaba las convenciones, una llamada a la acción en la que lo urgente se encontraba con lo importante. Pero la entrevista no solo abordó temas filosóficos y existenciales, Monedero también quiso compartir aspectos más personales de su vida cotidiana. En este sentido, hizo una revelación que sorprendió a algunos de los presentes: su amor por la cocina. A pesar de ser conocido principalmente por su actividad política y sus opiniones públicas, Monedero reveló una faceta más íntima, más humana, al hablar de cómo la cocina le proporcionaba una sensación de paz. Según él, cocinar siempre había sido una de sus grandes pasiones, un espacio en el que encontraba calma y refugio. «Cocinar me da paz», dijo con una sinceridad que contrasta con su imagen pública de político radical. Esta afirmación, aunque aparentemente trivial, ayudó a humanizar su figura ante los ojos del público, mostrándole como alguien que, a pesar de sus opiniones y acciones políticas, también es capaz de disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Para él, la cocina no solo era un arte, sino un medio para conectar con lo que más amaba: la vida, la familia y las tradiciones. Desde joven, había estado rodeado de buenos platos, de recetas transmitidas de generación en generación, lo que le había permitido desarrollar un profundo respeto por la comida y la cultura culinaria. No obstante, fue precisamente este tipo de revelaciones personales, que a muchos les parecieron encantadoras o incluso entrañables, las que se vieron eclipsadas por el escándalo que más tarde surgió en torno a la figura de Monedero. A pesar de las reflexiones profundas y filosóficas del político, el centro de atención cambió rápidamente cuando se difundió una fotografía tomada durante la entrevista. En la imagen, Villacastín y Monedero aparecían juntos, en una postura de cercanía que, para muchos, resultó incómoda o incluso inapropiada, dado el contexto en el que la imagen fue tomada. Esta foto, que originalmente podría haber pasado desapercibida, pronto se viralizó en las redes sociales, donde generó una ola de especulaciones y comentarios que cuestionaban la relación entre ambos. Las reacciones fueron inmediatas, y muchos se preguntaron si la cercanía mostrada en la fotografía indicaba un vínculo más personal entre Villacastín y Monedero. Lo que originalmente era una entrevista profesional comenzó a ser percibido como algo más privado, algo que alimentó la controversia. A raíz de esta viralización, comenzaron a surgir inquietudes sobre el silencio de Villacastín ante las acusaciones de abuso que recaían sobre Monedero. La pregunta que muchos usuarios de las redes sociales se hicieron fue clara: ¿por qué la periodista no se había pronunciado públicamente sobre el escándalo que envolvía al político? El silencio de Villacastín ante las acusaciones levantó una serie de especulaciones y teorías, que pronto tomaron fuerza en las plataformas digitales. Muchos usuarios comenzaron a cuestionar la postura de la periodista, acusándola de ser cómplice al no condenar públicamente los actos de Monedero. En medio de este clima de creciente tensión, un usuario de Twitter, aparentemente frustrado por la falta de respuesta de Villacastín, decidió lanzar una pregunta directa a la periodista: «Hola Rosa Villacastín, ¿estás muy callada con lo de Monedero? ¿Todo bien?». Aunque la pregunta era directa y sencilla, para muchos fue interpretada como una acusación velada de complicidad, lo que generó aún más controversia. La reacción de Villacastín no se hizo esperar. En lugar de abordar directamente la cuestión de las acusaciones, la periodista decidió bloquear al usuario que le había hecho la pregunta, una respuesta que no solo fue vista como evasiva, sino también como una muestra de incomodidad ante el cuestionamiento. Esta actitud de bloqueo no hizo más que alimentar la especulación, y muchos comenzaron a preguntarse si Villacastín tenía algo que ocultar o si simplemente no quería involucrarse en un tema tan controvertido. El silencio de la periodista, combinado con su decisión de bloquear al usuario, solo aumentó la sospecha entre los usuarios de redes sociales, quienes interpretaron su actitud como una señal de complicidad o de desinterés por abordar un tema que, en su opinión, merecía ser tratado públicamente. Pero la situación no terminó ahí.
La presión sobre Rosa Villacastín aumentó considerablemente en las redes sociales, donde los comentarios críticos se multiplicaron rápidamente. Los usuarios le exigían que tomara una postura más clara y firme respecto a las acusaciones que involucraban a Juan Carlos Monedero. La controversia crecía día a día, alimentada por la falta de una declaración contundente de la periodista en relación con los hechos. A pesar de que Villacastín respondió en diversas ocasiones, lo hizo con una postura defensiva, pero nunca llegó a emitir una condena directa sobre las acusaciones de abuso que pesaban sobre Monedero, lo cual generó más cuestionamientos y dudas sobre su imparcialidad. En lugar de condenar directamente los hechos o manifestar una postura personal, Villacastín se limitó a defender su trabajo profesional como periodista, explicando que las entrevistas que realiza son parte de su labor y no deben ser interpretadas como una manifestación de apoyo o simpatía hacia los comportamientos o posturas de los entrevistados. Sin embargo, esta defensa, lejos de calmar las aguas, contribuyó a aumentar la controversia. La periodista se vio obligada a responder, aclarando que su función como periodista consistía en entrevistar a una amplia gama de personas, independientemente de sus ideologías o comportamientos personales. A través de sus publicaciones en redes sociales, Villacastín dejó claro que su trabajo era profesional y objetivo, y que las entrevistas que realizaba no implicaban necesariamente un acuerdo con los puntos de vista o las actitudes de los entrevistados. Si buscas en internet, lo puedes ver, respondió Villacastín, refiriéndose a la gran cantidad de entrevistas que ha realizado a lo largo de su carrera con figuras políticas de diversos partidos, incluyendo al Partido Popular, y también con otros personajes de ideologías y actitudes dispares, entre ellos, Monedero. Este comentario fue una forma de reafirmar su postura y defender la objetividad de su trabajo como periodista. Según Villacastín, el hecho de que se hubiera entrevistado a Monedero no debía interpretarse como una postura política, ya que su rol como periodista consistía en dar voz a todos, independientemente de sus posturas ideológicas. Además, la periodista trató de aclarar que, aunque a veces se generaban debates en torno a las entrevistas que realizaba, su único objetivo era ofrecer al público una visión lo más completa y objetiva posible. Aseguró que sus entrevistas se publicaban en muy poco tiempo, a veces en tan solo 10 minutos, lo que reflejaba su rapidez y profesionalismo, y que esto reforzaba la idea de que su trabajo no tenía una implicación personal o política en relación con los entrevistados. De este modo, Villacastín intentó desvincular su trabajo periodístico de cualquier tipo de filiación política o complicidad con las figuras que entrevistaba, destacando la rapidez con la que solía publicar el contenido para mostrar que su enfoque era únicamente profesional. En defensa de su actitud, Villacastín también argumentó que, a lo largo de su carrera, había entrevistado a más de 2000 personas, lo que le había otorgado una gran experiencia en su campo. De acuerdo con la periodista, la cantidad de entrevistas que había realizado a lo largo de los años servía como un respaldo a su profesionalismo y a su imparcialidad. No es la primera vez que hago este tipo de entrevistas, dijo, tratando de deslegitimar las acusaciones que sugerían que su cercanía con Monedero, tal como aparecía en la famosa fotografía tomada durante la entrevista, podría implicar algún tipo de vínculo personal o político. Según Villacastín, esa foto no tenía ningún otro significado más allá de ser el resultado de una entrevista profesional, como las que ella había realizado a lo largo de su carrera. Esa foto es de una entrevista, como las que le hago a más de 2000 personajes. Es mi trabajo, explicó, reafirmando que no debía interpretarse de ninguna manera como una actitud cómplice o como un apoyo implícito a las posturas de Monedero. De esta forma, Villacastín intentó poner fin a las especulaciones que se habían generado en torno a su comportamiento, dejando claro que su acercamiento a Monedero, como en el caso de otros personajes, respondía estrictamente a su función como periodista, sin ningún tipo de inclinación personal hacia él o sus opiniones. A pesar de sus esfuerzos por aclarar la situación, la controversia no se disolvió de inmediato. El debate sobre la postura de Villacastín continuó en las redes sociales, donde muchos usuarios se mantuvieron escépticos respecto a su neutralidad y objetividad. Las críticas no solo se centraron en su relación con Monedero, sino que también reflejaron una mayor desconfianza hacia su trabajo periodístico en general. Los comentarios sugerían que, al no tomar una postura más clara, Villacastín podría estar protegiendo a Monedero o incluso defendiendo indirectamente sus acciones, lo que empeoró aún más su imagen pública. Esta situación evidenció cómo el mundo de las redes sociales puede magnificar cualquier pequeña grieta en la imagen pública de una figura conocida, convirtiendo cualquier detalle o declaración en un tema de discusión viral. A medida que la controversia crecía, la periodista intentó seguir defendiendo su integridad profesional, pero la falta de una condena explícita sobre las acusaciones hizo que muchos no pudieran evitar ver en su silencio una falta de responsabilidad frente a lo sucedido. Este escándalo subrayó también el delicado equilibrio entre la libertad de los periodistas para ejercer su trabajo y la necesidad de tomar una postura ética frente a situaciones que podrían poner en duda la integridad de los entrevistados.
Aunque Villacastín insistió en que su trabajo era imparcial, los cuestionamientos continuaron, reflejando la creciente presión que enfrentan los periodistas en la era de las redes sociales, donde cada gesto, cada palabra y cada imagen puede ser interpretado de múltiples formas, y donde las posturas de los comunicadores pueden ser fácilmente desafiadas y juzgadas por una audiencia cada vez más crítica. La periodista también dejó claro que no toleraría ataques personales por parte de quienes la criticaban, y que sus respuestas a los usuarios eran simplemente una forma de defender su trabajo. En uno de los comentarios más ácidos, Villacastín respondió: "Desconozco el tuyo, pero debe ser tan sucio como tu lenguaje", una respuesta que reflejaba su creciente frustración ante las críticas infundadas. En un intento por zanjar la discusión, mencionó que no iba a hacer entrevistas a los usuarios que la atacaban, ya que, según ella, ya se había jubilado de hacer ese tipo de trabajo. En este torbellino mediático, el debate sigue abierto. Por un lado, los seguidores de Villacastín defienden su derecho a mantener la objetividad profesional, mientras que otros creen que su falta de pronunciamiento sobre las acusaciones de Monedero pone en duda su ética y su responsabilidad como periodista. Sin lugar a dudas, este escándalo ha puesto a Rosa Villacastín en una situación incómoda que, más allá de lo que suceda con Monedero, seguirá siendo un tema de conversación en los próximos días, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Lo que está claro es que esta polémica ha puesto a prueba su integridad y ha abierto un debate sobre los límites entre la profesionalidad y la responsabilidad personal en el periodismo.